¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como ustedes ven, un día excepcional, un comienzo excepcional de periodistas. Vamos a seguir en tema dentro de pocos minutos nada más con dos expertos aquí en estudios. Vamos a ver nuestras compañeras Cecilia y Eugenia qué nos adelantan de la emisión de hoy. Buenas noches, Jorge. Estamos prontas para compartir con ustedes los contenidos de esta noche y en el caso del COVID, del tema que nos atañe, vamos a compartir con todos ustedes el testimonio de un médico intensivista sobre cómo se vivió, encargado del área COVID, sobre cómo se vivió la irrupción de la pandemia dentro de las unidades de tratamiento intensivo, tanto en lo metodológico como en lo anímico. Y no tiene tanto que ver con el COVID, pero sí, el país más afectado del mundo, que es Estados Unidos, tiene elecciones dentro de 12 días y hoy es el último debate entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump, que empieza justo después de periodistas y vamos a hablar de eso. Gracias, señores. Nos acompañan esta noche el doctor Glauco Rodríguez Andrada, director de la región sur de ACE, especialista en medicina de emergencia y presidente del Colegio Médico del Uruguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, mucho gusto, un placer. Gracias por venir. Y también nos acompaña, el orden es absolutamente arbitrario, ¿verdad?, de las presentaciones, el doctor Álvaro Galeana, pediatra, microbiólogo, director del Hospital Pereira Rosell, infectólogo también. Hemos estado hablando, por lo menos aquí en cámara los dos, en más de una oportunidad y seguiremos hablando. ¿Qué más sabemos del virus de lo que sabíamos en el mes de marzo, el 13 de marzo más concretamente? Sabemos mucho más. Quizás no sabemos todo lo que tenemos que saber, pero sabemos mucho más. Sabemos cómo infecta, sabemos a quién infecta, sabemos que precisa una carga viral muy baja para infectar, sabemos la composición de sus proteínas, sabemos dónde la proteína principal del virus se pegotea en las células del epitelio respiratorio y de esa manera cómo se introduce, cómo se internaliza en las células. Sabemos que cada virus, una vez que se internaliza en una célula, produce 10.000 a 100.000 nuevos virus en esa célula y eso pasa después a la sangre. Sabemos que esos receptores por los cuales el virus entra por vía del aparato respiratorio, esto es una infección respiratoria, se disemina también por sangre y afecta a las arterias, afecta el corazón, afecta a los riñones, afecta al intestino, puede afectar el sistema nervioso central. Sabemos muchísimo. ¿Por qué? Porque en realidad sabíamos antes muy poco de todo este virus. El problema es que la ciencia tiene necesariamente tiempos y hay ciertas cosas que todavía no tenemos 100% claro. Y es justamente el problema quizás mayor que tenemos, que es la posibilidad de tener una vacuna. Eso todavía, si bien se está trabajando a una velocidad impresionante, sin embargo, todavía no está absolutamente claro a qué población es la que hay que vacunar. Se sabe cuál es la población que tiene la enfermedad más grave, pero no se sabe exactamente para las poblaciones más graves cuántas dosis, cómo van a responder, todo ese tipo de preguntas que son realmente siempre requieren tiempo. Y como es un virus nuevo, la enfermedad, si bien sabemos mucho más, muchísimo más de lo que sabíamos en marzo, sabemos que también todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas. O sea, no es que ya esté todo, se sabe todo, como podemos decir, se sabe todo de la influenza. Bien. Doctor, ¿usted cree que la gente ha tomado este virus, una impresión personal y profesional, ¿verdad? ¿Ha tomado este virus solamente como una cosa de vida o muerte? Es decir, está claro, sobreviven más de los que mueren. Y han olvidado que el tránsito por la enfermedad puede ser muy complejo en algunos casos. No, yo pienso que no, que en Uruguay se ha visto la gran responsabilidad social individual de cada uno de los uruguayos, que es parte del éxito que ha tenido esta pandemia en nuestro país. Acompañado de un gran liderazgo, como hoy vimos, por las autoridades sanitarias y de gobierno de nuestro país, y como así pasó el viernes 13 de marzo desde el primer día. Y relacionándolo con la primera pregunta que usted decía, claro está, si habremos aprendido mucho desde ese primer día,
muchos desde el punto de vista individual de la enfermedad, como bien explicó el doctor, y muchos desde el punto de vista de gestión de salud y de macrogestión, como el ejemplo que está dando Uruguay a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de procesos, hemos aprendido de la aplicación de los protocolos a tiempo, hemos aprendido y nos ha dado tiempo a fortalecer nuestro sistema de salud y estar preparados. Y esa me parece que es la gran base, o en principio una de las columnas fundamentales, del éxito que ha tenido esta pandemia en nuestro país. Éxito que me parece que estamos a tiempo de seguir manteniendo y de salir victoriosos de esta batalla, si se quiere. Por supuesto que siempre, si respetamos y atendemos este tipo de alarmas o de luces rojas, como fue este aumento de casos, sobre todo a partir de hace 2 días atrás, que si bien ya de manera rápida se implementan y se generan nuevas situaciones desde el punto de vista de macrogestión en salud pública. De manera rápida acuden las autoridades al lugar, en este caso a Rivera, se despliegan nuevos protocolos. Eso habla de la gran plasticidad y la gran dinámica que han adquirido las nuevas autoridades sanitarias y que el Ministerio de Salud Pública está aplicando, como dijo el propio ministro, ¿no? Hemos aumentado el número de personas que están bajo el rastreo del seguimiento epidemiológico, hemos generado una verdadera integración del Sistema Nacional Integrado de Salud, por ejemplo, cuando todos los prestadores articularon juntos para realizar el testeo de los diferentes hogares o centros de la tercera edad, cuando comenzaron focos ahí. O sea, el sistema desde el punto de vista de macrogestión en salud se perfeccionó mucho. Doctor Rodríguez, usted en los últimos días lo conoció mucha gente, más de la que lo conocía por esa famosa frase que dijo que abrir las fronteras en el verano sería como jugar a la ruleta rusa con todas las balas en el cargador. Yo les pregunto a los dos, primera visión, lo vieron junto con nosotros acá en vivo, ¿les conforman las medidas y qué tan lejos, qué tan rápido se puede disparar y volver incontrolable a partir de donde estamos? Bueno, esto es muy dinámico, así se está planteando desde el principio. La pandemia es muy dinámica, acá no hay verdades absolutas y la opinión de ninguno, máxime también de otros con mucho más conocimiento, no es la verdad absoluta. Simplemente los que estamos en este momento en cargos de gestión o decisión en salud o que tratamos de aportar el conocimiento al respecto, aportamos determinadas ideas para que hagan a punto de partida de llamada y se mire hacia ahí. Por ejemplo, mi frase con respecto a la apertura de fronteras en el verano iba hacia ahí, hacia generar una especie de alarma. Pero quizás no es la única solución, porque si algo hemos aprendido de esta pandemia desde el punto de vista de gestión en salud, es que la innovación y tener ideas más allá, pensar fuera de la caja, es fundamental y se ha desarrollado. Así pasó con el desarrollo de la telemedicina en Uruguay, que casi antes de la pandemia existía en pequeños lugares determinados y hoy en día ya tenemos una ley y el sistema se reconvirtió rápidamente a la asistencia a distancia. Y así pasa, por ejemplo, con la idea de desarrollar fuertemente el turismo interno en nuestro país, como veíamos. O sea, sí tenemos que protegernos de determinadas amenazas que, de no tener el correcto análisis estratégico, pueden ser el disparador y que esto, como usted bien decía, de la noche a la mañana se convierta y pasar a ser uno de los países eso más... Eso puede ser rápido, o sea, en cualquier lado. Sí, puede ser. ¿Resultados satisfactorios más o menos? Sí, yo creo que realmente está el presidente y el grupo están muy bien centrados en el tema y creo que es bien lógico lo que plantean. De todos modos, siempre recordemos, estamos en una situación donde tenemos una enfermedad que las personas que la transmiten son totalmente asintomáticas y esto es un concepto que la gente todavía no ha terminado de entender. Y entonces quien ve a una persona saludable piensa que no puede transmitírselo, pero en 3, 4, 5, tiene un tiempo de incubación muy prolongado que puede ser de 7, 10 días y si es un tiempo de incubación es 100% asintomática la persona que está transmitiendo la enfermedad y que está eliminando virus, que es la etapa que, digamos, transmite la enfermedad en la etapa presintomática. Entonces, la capacidad de diseminarse es elevada y los tiempos, como su incubación es entre 5, 7 días a 14 días, al ser una fecha larga, la evolución de cómo podemos valorar, por ejemplo, el día que tuvimos 64 o 38 o 40 y pico de casos, eso realmente tenemos 10 a 15 días para evaluar eso, porque no podemos evaluarlo mañana, porque hoy tengamos un número más chico, ya en realidad fue un susto y se acabó, porque ese es el problema que tenemos. Cuando hubo
salidas de las medidas que se pide a la gente, que es evitar las reuniones bajo techo, evitar las reuniones, las aglomeraciones de personas, evitar que no usen, que no usen el tapabocas. Cuando esas cosas ocurren, uno recién se entera del daño que se generó 10, 15, 20 días después de eso. Y esto, si bien no es, el presidente dijo, no está creciendo en forma logarítmica, no está creciendo, pero está creciendo en forma geométrica severa, porque hace 15 días hablábamos de 10, 12 casos por día y hoy estamos hablando de 40, un día 60, otro día 38, estamos en términos globales un poco más arriba y eso a mí realmente me da miedo. Recuerdo cuando arrancó la pandemia, obviamente pasaron al frente científicos, infectólogos, epidemiólogos, se convirtieron en los referentes para la población uruguaya, pero para la población mundial, ¿no? Y recuerdo de ver una conferencia, estábamos antes incluso que arrancara, de Andrés Pizorno, que es un biólogo que trabaja en Lyon, que está trabajando con el Remdesivir incluso, y él hacía un recorrido básico por el inicio del virus en China y después contaba más o menos cómo se comportan los virus y su combate, ¿no? Decía, antes que aparezca la vacuna, aparece un antiviral que mitiga de una forma el impacto en los pacientes con la enfermedad más severa. Después sí viene la vacuna y achata todo. Dije, bueno, me quedo esperando el antiviral. O sea, dentro de poco va a aparecer el antiviral y después vendrá la vacuna. El antiviral, hoy justo tuvimos una noticia que el laboratorio Gilead, que es el que produce el Remdesivir, logró la aprobación de la FDA, ¿no? De alguna forma remite un poco la enfermedad. Pero, ¿qué tenemos que esperar realmente para que esto pase? O sea, se dice que por más que aparezca la vacuna, igual vamos a tener un residuo del virus, por más que aparezca el antiviral, igual vamos a tener que seguir cuidándonos. ¿Qué tenemos que esperar desde el mundo de la farmacología para estar más tranquilos? Hay dos puntos que son los centrales, tratamiento y prevención con vacunas. Tratamiento, estamos mal. Se sabe mucho más que en marzo, pero no se resolvió el problema. No tenemos todavía claramente un antiviral que resuelva la enfermedad. Cuando hablan de internaron a Trump con la enfermedad, seguramente le administraron anticuerpos monoclonales, que es una sustancia extremadamente difícil de conseguir y extremadamente cara, y ellos, los mismos médicos, dijeron en dosis supraelevadas para lograr anticuerpos que se generen a nivel de laboratorio y se usen. Es algo absolutamente difícil e imposible de generalizar su uso en una situación de pandemia. El Remdesivir, estamos ahí. Sí, que no, hay artículos que dicen que sí, es probable que lo acepte la FDA y en Estados Unidos se está usando, en nuestro país no lo tenemos, pero tampoco es un medicamento que digas, yo estoy con el virus, le doy el Remdesivir y se acabó el problema. En las etapas más severas y graves de la enfermedad, los corticoides, la dexametasona parece ser efectiva, pero ya estamos hablando del paciente con dificultad respiratoria, que a veces requiere asistencia ventilatoria. Ya estamos hablando de ese pequeño porcentaje que requieren internación o que requieren CTI. Eso es en cuanto a tratamiento. Hidroxicloroquina subió y bajó. Hoy en día queda claro que no resuelve los pacientes. Ha habido trabajos nuevos que parecería que es mejor que lo que se dijo, otros que es peor, pero no hay una situación mundial que sea claramente. En Estados Unidos ni se plantea. Yo sé que en Brasil se está usando mucho hidroxicloroquina, pero nadie tiene un artículo científico real que defina esto. El punto 2, pasamos a la vacuna. Estamos en un virus nuevo. Todavía exactamente no podemos valorar en 6 meses, 8 meses, 9 meses una vacuna que se inventa, que se crea a las apuradas y que cuando hablamos de medicación para una enfermedad, si el paciente está muy grave y se está muriendo, le vamos a dar cualquier cosa, hidroxicloroquina, Remdesivir y lo que sea. Pero no podemos hacer eso a la población sana con una enfermedad que más del 98% de los casos no genera un problema. Entonces, eso es peligroso, la vacuna. Leí los otros días en un encuentro médico en Europa que aún descubriéndose la vacuna, durante 2 años es muy probable que sigamos teniendo que utilizar tapaboca
Por y supuesto. mantener distancia de 2 metros, entre otras cosas por el problema de los asintomáticos y porque automáticamente no se va a vacunar a todo el mundo. Exacto, pero el problema es que la vacuna... ¿Es así? Exacto, ¿Es así? Estoy completamente convencido de que no podemos hablar hasta fines del 2022 de vacuna con la tranquilidad que uno puede decir las vacunas que, como hablamos para la vacuna de la hepatitis A o la hepatitis B o otro tipo de vacuna. Estoy absolutamente convencido. Y vuelvo a decir, la enfermedad tiene muchos componentes que son distintos y de los cuales seguimos aprendiendo. Entre ellos, uno de los componentes es la respuesta hiperérgica, la respuesta muy potente de inmunidad contra el propio organismo. Dar vacuna en enfermedades cuyo componente principal es la respuesta inmune para la vacuna es jugar con fuego, porque yo estoy estimulando la inmunidad y yo no sé si después ese individuo se infecta y no puede tener una respuesta inmunitaria más severa que en una persona normal y generar una enfermedad más dañina. No está todo claro con las vacunas. Por algo hay más de 10 vacunas. Dentro de las primeras 40 que se han generado, hay 10 que están trabajando más o menos bien y prácticamente son todas distintas en su composición y distintas en su población a la cual se están dirigiendo. No están tan claras las cosas. Pero ojalá estuvieran. Veo acá a los vecinos de Brasil que tienen un problema con el tema de las vacunas, porque sí anunció que le iban a comprar 46 millones a China, Coronavac. Después Bolsonaro echó para atrás, se le armó problema con los estados, con los gobernadores. O sea que hay países que están muy aferrados a la salida de la vacuna. Sí, pero hay mucho componente político en todo eso, porque aferrado al componente, si la vacuna la está promoviendo un presidente de Rusia y habla Trump, yo ya desconfío de esa vacuna. Las vacunas esa no es la vía de las vacunas. Lo que pasa es que cuando se plantean hacer vacunas en tiempos pandémicos, hay que superponer las etapas. Y normalmente esta etapa de asignar cupos para vender la vacuna son hechas cuando en cualquier otra enfermedad la vacuna ya está resuelta. Y acá se están vendiendo el cuero antes de cazar al oso. ¿Por qué? Porque hay que ir todo muy rápido para que el día que esté. Pero estamos superponiendo etapas. Vuelvo a decir, normalmente una vacuna son de 5 a 10 años lo que demora. Y nosotros pretendemos en 8 meses estar comprando la vacuna. Cuando se habla de que se compran las vacunas, es mucho teórico, mucho, bueno, queremos reservar para cuando esté, pero no tenemos tan claro que la vacuna resuelva la enfermedad todavía. Y una de las cosas que dijo el presidente y que se ve en el mundo es la reducción en el promedio de edad de los enfermos. Está empezando a ser dominante menores de 50 años. En España hay casos de chicos graves de 20 años. ¿De la experiencia de ustedes en Uruguay se está viendo esa reducción de edad o todavía no? Bueno, está habiendo aumento de casos en personas menores, pero seguimos partiendo de la máxima de que sobre todo lo que hay que proteger en esta pandemia son a las personas con factores de riesgo de caso de tener la enfermedad, tener complicaciones graves que requieren asistencia de niveles terciarios como STI, que por suerte, como hemos visto, los números no eran tan severos como pensábamos al principio en marzo. Esos números son menores y así se viene registrando en Uruguay. O sea que desde ese punto de vista, seguir generando tranquilidad a la población. Y en cuanto a los tratamientos o al uso de la vacuna, el mejor tratamiento, como tenemos, recién lo dijo el propio presidente de la República, es la prevención y el uso de medidas de prevención. ¿Y por qué es el mejor? Porque es el más efectivo y el de mayor costo-eficiencia, el mayor rentable. Porque el escenario de no hacer eso sí es complicado. El tratamiento actual que existe es tratamiento sintomático y de sostén, como es en todos los casos virales, que la mayoría no tienen un tratamiento etiológico específico. La mayoría pasan a muchos asintomáticos o muchos leves y en su domicilio, el gran porcentaje. Los que presentan complicación no es un tratamiento etiológico específico, es de sostén estabilizadores de los sistemas mayores que se descompensan, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hemodinámica, etc., llevado a cabo por emergencistas en la primera etapa y luego en CTI, en medicina altamente especializada. La vacuna, por supuesto que en algún momento estará, es un escenario que en realidad, como bien dijo el doctor, al día de hoy no sabemos cuándo la vamos a tener con su efectividad y con su seguridad determinada, y el escenario que sí tenemos seguro es el que está recorriendo Uruguay y está dando resultados. ¿Pero se está reduciendo, se nota en Uruguay también una reducción de la edad? Hay casos, sí, con más jóvenes. Sin duda que hay. El problema está en que inicialmente
la investigación no se hacía siempre en todos los grupos etarios. Eso puede haber sesgo en la información, porque cada vez se investiga más. Nosotros al principio teníamos 400 estudios en un día, después pasamos a llegar a 1000, parecía una locura. Hoy tenemos 3000 o más de 3000 estudios. 3.400 hallamos. Ahí está, 2.400 o 2.800. Entonces, cuanto más se busca, también, ¿qué es lo que pasa? Más se encuentra. El porcentaje de los casos que se buscan en Uruguay en relación a la población es absolutamente distinto y despegado de lo que pasa en el mundo. En el mundo no se busca el porcentaje de personas que se está buscando acá. Y eso es algo que de alguna manera, desde un inicio, se planteó, recuerdo claramente, marzo, abril, insistir en lograr hacer muchos estudios, porque esa es la única herramienta que tenemos para detectar. Y se habla de muchas cosas, y se habla del test serológico, y se habla los anticuerpos, etcétera, pero lo único que sirve por ahora van a venir nuevas técnicas para un diagnóstico del virus propiamente, que quizás no tienen la sensibilidad total del real-time PCR, pero en Uruguay se está haciendo una enorme cantidad de PCR en tiempo real, y se está extendiendo hacia todas las poblaciones, y eso también da a veces falsos números, como que parece que la enfermedad la tienen más. Antes de repente no se estudiaban tanto, ahora se estudian cada vez más. Lo que tú me decías, en los niños, por supuesto, los niños, si más estudiamos, ¿qué también pasa? Más encontramos. No hemos tenido, estamos sí encontrando más niños, no hemos tenido niños enfermos con enfermedad importante o trascendente, no hemos tenido prácticamente internaciones de niños, pero como todo en esta vida, más se estudia, más se disemina la enfermedad, las pequeñas excepciones o los pequeños porcentajes de complicaciones, si empiezan a extenderse el número total de casos, empiezan a aparecer. O sea que tenemos que estar bien atentos a su aparición. Secuelas. Estuve leyendo cosas, sobre todo alejándome de la opinión de médicos uruguayos, pero por el simple hecho de que son conocidas, son transmitidas, ¿no? Secuelas o comprobaciones. Por ejemplo, en el mundo aparentemente hay más casos, pero abrumadoramente en porcentaje, de aquellos que tienen el tipo de sangre positiva a los que tienen el tipo de sangre negativa. Eso, por un lado. No es necesariamente una secuela, es una especie de factor de riesgo y una asociación que se va Exacto. viendo. Eso es una comprobación. Ahí está. Eso es una comprobación. Y podría ser un factor de riesgo del cual todavía tampoco se sabe exactamente cuál es la razón por la cual ocurre, o por lo menos en lo personal yo todavía no lo he leído, no lo he investigado. Pero es cierto que está vinculado al grupo sanguíneo. Mellizos y gemelos. Poquísimos casos en el mundo, aparentemente. Sí, no lo he visto, no lo he evaluado y no lo he estudiado. Son casos, ojo, se habla mucho, se dice mucho. Claro, Con el paso del tiempo se pasó a decir que con el agua caliente y tomando mate no te ibas a agarrar la enfermedad, es mentira. Se pasó a hablar de la vacuna BCG como, bueno, con la gente vacunada no iba a tener la enfermedad. No puedo decir que es mentira, se está investigando, pero no es tan claro. Eso fue una fotografía de un determinado momento en el mes de abril en el mundo, cuando todavía no se había diseminado la enfermedad. Después, cuando se diseminó, decían, Latinoamérica no tiene porque tienen la BCG. Claro, era facilísimo. Ahora mirad, Argentina y Brasil son de los peores del mundo y tienen la BCG. O sea que no fue tan claro. Se dijo mucha cosa. Sí. No está todo tan claro. Ahora, en el plano de las comprobaciones, en las secuelas, se expresa que se está viendo ahora que enfermos que tuvieron el virus tienen problemas de confusión, pérdida de memoria. Nube mental se ha planteado. Exactamente, ese es el nombre. En la bibliografía. Nube mental. Como posterior a la enfermedad. Sí. Estamos a la espera de que haya más datos científicos. Es cierto. El problema está en esto. El receptor ACE2, que es el receptor por el cual el virus entra a la célula, ese receptor no solo está en el aparato respiratorio, hoy decía, está en el intestino. Muchas enfermedades, particularmente en los niños y en los adolescentes jóvenes, se ve solamente manifestaciones intestinales digestivas.
ni siquiera de repente mucha fiebre y sin embargo tiene manifestaciones de IgT y es la manifestación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el enterocito tiene ese receptor y esas células que en el aparato respiratorio entran a la célula, el virus entra a la célula y salen en millones, porque si por cada virus que entran salen 10.000 a 100.000 virus nuevos que se pasan a la sangre, todos los tejidos se infectan y con el paso del tiempo vemos el compromiso renal y aparentemente también el compromiso a nivel neurológico, a nivel encefálico. No queda muy bien claro si es solamente por los vasos sanguíneos o por las neuronas que son infectadas, pero es un hecho que se está estudiando por qué queda esa especie de incapacidad de concretar las cosas, de entender los problemas. También puede haber un sesgo, porque es una enfermedad que, ojo, recuerden que los pacientes medianamente severos o graves de enfermedad están 15, 20 o 30 días en el CTI, muchas veces 20 días ventilados con aparatos respiratorios, etcétera. Y esos pacientes no es gratis estar 20 días en un CTI. No solo porque tienen que estar con los médicos del CTI, Claro. que ya son un problema los médicos, ¿Quiere agregar algo, pero Rodríguez? todo lo respiratorio, ventilación, todas esas internaciones prolongadas generan daño. Claro. Si generan más daño en el COVID que en otros virus, no tengo muy claro, pero es cierto lo que tú decís, que es se ha descrito como una nube a nivel mental de los pacientes que han estado enfermos. Son relaciones conectadas que se están encontrando con los pacientes que por supuesto se sabe que son COVID positivos y se analizan, pero como bien decía el doctor, todavía no está la información y la prueba tan firme como para saber si se debe por el propio COVID o interacciones de este virus con determinados receptores que puede estar en el organismo, aparte en el pulmón, o puede ser parte de la propia complicación, como bien decía el doctor, de estar 20 días, un mes o más tiempo en un CTI, con determinado tipo de drogas que generan el sostén, con determinado tipo de drogas que hacen que la persona también ayude a estar dormida, etcétera, y sobre todo que puede ser también en personas de determinada edad que ya podían tener una serie de alteración basal del sistema nervioso central que podía colaborar luego de salir al CTI a eso. O sea, como bien decíamos hoy, se está generando mucha información muy rápida y también hay que tener cautela con el tipo de información que se toma, porque algo que se dice hoy, tan rápido como mañana o en pocas semanas, se puede ver que no solo ni siquiera es neutral, sino contraproducente, o sea, generar daño. Doctor Rodríguez, se hablaba al principio de todo lo que se conoce ahora, la primera pregunta de Jorge, y no se conocía antes. Se manejó muchas cosas que en algún momento se daba como cierta y hoy no se sabe si es un mito. Tengo 2 o 3 para preguntar muy breve. ¿Es cierto que las mujeres son menos propensas que el hombre a enfermarse? No, desconozco al menos si hay algún nexo de causalidad con el virus. Se ha visto que se enferman más, pero los casos graves, la mayoría son masculinos. Ajá, ajá. Son hechos empíricos, son hechos que se observan, que se obtienen de la realidad. En número, como que son más, se enferman más y menos grave, pero los que se mueren, cuando se miran las cifras de fallecidos, son más los varones que las mujeres. Vuelvo a una cosa que quiero, porque a veces se va modificando las nociones. Más del 95% de las personas que tienen la enfermedad no tiene complicaciones graves, no tiene complicaciones severas y no se interna. Y la mortalidad es relativamente baja, pero va subiendo a medida que sube la edad. De 50 a 60 es baja, de 60 a 70 empieza alrededor del 1, 2, después del 70, 80 años la mortalidad llega a cifras de 10 o 15%, con una mortalidad global, pero que son siempre datos muy difíciles de obtener, porque mortalidad global cuando no se miden todos los que tuvieron la enfermedad, se miden de repente los que se internaron. Entonces los números, ojo, no es esta una enfermedad que sea mortal en el sentido de que me agarré y me voy a morir. No, la mayoría de las personas no se mueren. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, las complicaciones excepcionales de una enfermedad que se disemina mucho pasan a ser un número en términos absolutos muy importante. Y eso es lo que pasa en el mundo. Después se decía que el virus era muy pesado y por tanto en el piso estaba un riesgo grande de llevar a la casa a través de la suela de los zapatos, las patas de los animales. Le pregunto si eso es cierto y le pregunto además qué posibilidades hay de contagio al aire libre sin el uso de tapabocas cuando está al aire libre. El peso del virus y que el virus por su peso
la gravedad lo lleva al piso, no está muy claro todavía. Vamos a entender. Cuando se inicia esto, ¿qué es lo que sucede? Se detecta virus en la suela del zapato y se detecta virus en la suela del zapato. Pero de ahí a que digan que por la suela del zapato una persona se infectó, eso no está claro. En el inicio todo podía ser. Entonces, un niño una vez en la consulta le dice a la madre, mamá, estoy cansado de comer la banana y sentir el olor a alcohol porque limpiaron la banana con alcohol para comer. Se dijo mucha cosa. Y vamos a tratar la epidemia. Pero eso hay que hacerlo, ¿no? Desinfectar la fruta. Bueno, eso es así, se dijo. Yo creo que no. Sí. Esto sigue siendo una infección de transmisión respiratoria. Pero desinfectar la fruta cuando no la compra y la trae del supermercado, ponerla en agua con aguajada. Sí, eso sí. no. Sí, la fruta, la verdura, pero la cepa limpiar la tenés que la comer. cáscara de la banana para poder comer la banana O la cáscara de la naranja. me parece un poco... Lavarla, pero lavarla con los métodos comunes, no pasarle alcohol a la cáscara de la naranja, porque llegó un momento en que la paranoia que se transmite a los chiquilines es tan espantosa que los chiquilines andan temblando, porque algunos no dan pelota a nada y no pasa nada, pero Doctor otros Rodríguez, ¿y la están posibilidad de perseguidos. contagiarse al aire libre? Bueno, por supuesto que es mucho menor que estando en lugares cerrados. Eso se ha insistido varias veces. Pero existe. Bueno, como existir probabilidad existe siempre. Si estás con una persona que tiene el virus, lo está transmitiendo y por más que esté al aire libre, está en un contacto estrecho, cercano, la posibilidad aumenta, por supuesto. Si la distancia se achica, la posibilidad aumenta. En el aire libre siempre es menos, y sobre todo en este país que uno sale a caminar por la Rambla y el viento que hay siempre es muy difícil que una persona pase por al lado tuyo y te contagie. Es difícil, no es imposible. 95% de las infecciones eran en lugares cerrados, según decía Siempre. Rafael Raed, 5% Siempre ha al sido aire el libre. problema de los lugares cerrados, adentro, sin distancia y sin el tapabocas. Sé que tengo que hacer una tanda, pero no quiero dejar pasar lo que dijo el presidente, que se suspenden por 2 semanas las clases en Rivera. Sé que Galeana ha insistido mucho en el impacto que ha tenido la pandemia en los niños, en los preadolescentes, sobre todo por no tener clases. Eso es cierto. El punto es este. Los niños no son los transmisores principales y no son los receptores o los portadores de las enfermedades más graves. Sin embargo, es absolutamente entendible que en una situación importante de pandemia, las aglomeraciones de los centros de estudio es natural, es un hecho real. Entonces, no es tanto el problema del niño. Sí estamos de acuerdo y sí seguimos defendiendo la importancia de mantener las clases. De repente, esto es una cosa puntual sobre Rivera por una situación muy severa que se está dando en ese lugar. Pero lo que sí decimos es que los niños sufren más, se infectan más, se enferman más, aún de coronavirus, cuando no van a clase que cuando van a clase. Porque si el niño tiene que quedar en un lugar perdido en su casa, o como he visto y me lo han planteado, la mamá es policía y lleva a su hijo, como no lo puede llevar a la clase, lo tiene que llevar y dejar en la seccional mientras ella está sus 8 horas trabajando, o una enfermera tiene que llevar a su hijo y lo deja sentadito en la enfermería porque no sabe dónde dejarlo y porque trabajar tiene que trabajar, entonces va a estar más posiblemente infectado en contacto con esos adultos que con sus compañeros en clase. Entonces, eso tiene que quedar claro. Además de, no hablemos, o lo hablamos luego, el daño que genera que los niños no vayan a clase, el daño a nivel social, el daño a nivel intelectual, el daño a nivel del neurodesarrollo, el daño psicológico y las posibilidades de abuso, las posibilidades de lesiones que tienen los niños estando solos en sus casas. Dentro de algunos minutos vamos a preguntar sobre los adultos, porque aparentemente los psiquiatras muchos de ellos realmente con la agenda completa. Exacto. Y en algún caso no hay, no hay que alarmarse porque aparentemente ya se solucionó, pero en los primeros días los antidepresivos, algunos faltaban, ya hoy no pasa eso, pero debido a que había una sobredemanda muy importante. Bueno, seguimos en Periodistas, lo anunciábamos al comienzo.
en el marco de todo lo que estábamos hablando a propósito del coronavirus, les queremos compartir el testimonio de un médico intensivista encargado del área COVID, que bueno, nos contó cómo fue que se enfrentó en las unidades de terapia intensiva la irrupción de la pandemia en nuestro país. Vamos a escuchar cómo lo vivió el equipo médico de los centros de cuidados intensivos. Creo que una etapa inicial, a mediados de marzo, cuando veíamos que la irrupción de la pandemia y que la llegada del virus era inminente, hubo mucha ansiedad, la misma que hubo en la población general. Los médicos somos seres humanos y el miedo, que creo que es la primera sensación, la primera emoción que sentimos, en cierta parte nos atacó y nos afectó. Y bueno, sí, recuerdo que particularmente siempre fue un tema complicado el manejo de los equipos de protección personal, que son la vestimenta, las máscaras, esos que ustedes ven en la tele que utilizamos, y que eso era todo un tema, como que se había que ponerse en una forma, se había que ponérselo de otra, siempre había un conflicto con ese tema. Pero bueno, por suerte, epidemiológicamente y hasta el momento actual, la pandemia no ha irrumpido con la fuerza que irrumpió en otros países de Sudamérica y de Europa, y eso nos permitió inicialmente armarnos en forma apropiada, prepararnos. Como la llegada de los pacientes fue en forma gradual, irnos preparando para que no sea algo que nos desbordara tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista anímico. Y creo que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos en ese momento, ¿no? Y podemos ver las cosas con otra objetividad también. El devenir de los meses hizo que las cosas se dieron con más naturalidad, y ahora creo que cuando tenemos pacientes, que por suerte seguimos teniendo poca cantidad de pacientes COVID, las cosas se dan con mucha más naturalidad y es más a lo que es cualquier otro paciente. Si bien los pacientes con COVID siguen siendo un foco importante, para nosotros un foco de atención, y hacemos todo el esfuerzo para tratar de que su pronóstico sea el mejor y que la evolución sea la mejor, también tenemos que estar pendientes de los otros pacientes, que eso es algo muy importante, ¿no? No bajar la calidad asistencial de otras áreas y de otros grupos de pacientes, que eso es muy importante también. Bueno, ya escuchábamos al doctor Aramendi que la preocupación actual es el foco de COVID por un lado, pero obviamente la atención a todo el resto de las patologías. Las camas de CTI no están tan ocupadas como lo han estado otros años, pero vivir esta situación con la incertidumbre que generaba fue bien difícil, sobre todo para los casos de los primeros pacientes. Y el doctor Aramendi nos contó un poco cómo vivió los 17 casos de coronavirus que llegaron a sus manos en el CTI. ¿Recordás el primer día que te tocó tratar directamente con un caso de COVID? Sí, lo recuerdo. Recuerdo el paciente. Fue un paciente que estuvo unos cuantos días en la unidad, que finalmente falleció. Sí, lo recuerdo claramente. Bueno, en este caso nos continuaba contando el doctor Aramendi que este primer paciente falleció y cómo fue el poderse ir adaptando a esta situación de saber que cada paciente que ingresa a CTI con coronavirus es un caso grave. Tiene una mortalidad, ya lo decían los médicos aquí también, muy altísima para los pacientes que se agravan, no así para todos los que se enferman. Y bueno, Aramendi compartía un poco cómo lo vivieron también los familiares y las dificultades que tuvieron los médicos intensivistas para dar los partes a las familias. Lo tenían que hacer por teléfono en un comienzo, aunque después esta situación comenzó a flexibilizarse para que algunos familiares pudieran visitar a los enfermos y el contacto no fuera solo a través de medios digitales en los casos en los que no estaban sedados. Volvemos con ustedes a la mesa. Sí, hablábamos recién de los niños, de los adultos, de las secuelas psicológicas. Me imagino las secuelas dentro de los equipos médicos, ¿cuáles son? Me han contado cosas como estas, por ejemplo. Una persona que siente enferma, que está en sus últimas horas y que pide hablar por WhatsApp con sus familiares para despedirse. ¿Se viven momentos así, concretamente en un CTI? Tal cual, y a punto de partida del relato del colega que recién veíamos del CTI, es muy interesante. Tanto es así que desde el Colegio Médico del Uruguay tenemos un área que se llama Bienpro, Bienestar Profesional, que se dedica sobre todo al tratamiento o a la ayuda de colegas
que pasan por diferentes situaciones, como puede ser en este caso la pandemia, situaciones de estrés, etcétera. Convengamos que todos los integrantes de los equipos asistenciales, porque la calidad asistencial no se concibe si no es en equipo, sufrieron de muchos miedos, sobre todo cuando comenzó esta pandemia, pero al día de hoy también. Miedos por ellos mismos, miedo por poder llevar la enfermedad a sus casas y transmitírsela a sus seres queridos. El uso de las medidas de bioseguridad y de protección personal que hablábamos hoy, es casi ponerse como un traje para la guerra, por decirlo de alguna manera. Tanto así hemos visto la cara de los colegas luego de que pasan varias horas con las máscaras puestas, con las gafas, etc. O sea, quiere decir que hay un esfuerzo y un desgaste muy importante de los equipos asistenciales. Y esto hace la importancia también de la colaboración de toda la población en el combate y el manejo de esta pandemia. ¿Por qué también? Porque los equipos asistenciales, como todos, también son finitos. En Uruguay existe mucho el multiempleo y tener una baja en un integrante de un equipo asistencial, ya sea porque entra como caso sospechoso o máxime si entra como caso positivo, significa una baja en varios lugares y varios prestadores de salud. De ahí la importancia de la máxima que aplicamos en el Colegio Médico del Uruguay, que decimos, cuidando a los que nos cuidan, es que cuidamos a todos. Y vaya si en este contexto de pandemia es que ha adquirido una importancia, ¿no? Pero sí, la población toda, como usted decía bien hoy, por supuesto que sufrió de estrés y de enfermedades psicológicas que han hecho de la consulta con psiquiatras, pero ni que hablar que también el personal de la salud que está en la primera línea de batalla, ¿no? Claro, hay una pieza publicitaria notable que yo vi en Argentina concretamente, esos viejos ascensores que tienen concretamente, que se corren, que son como una reja, y se ve a un médico que va a subir al ascensor y un niño, que uno supone es su hijo, que corre concretamente a darse un abrazo con el padre. Y el padre comienza a caerse las lágrimas, hace subir el ascensor y el niño se pone a llorar porque no llega a su padre, porque el padre no puede atenderlo. Como médico no puede en ese momento abrazar a su hijo. Perdón. No, por favor, interesante. El médico recién ponía otra cara del asunto. Es decir, todos sabemos que hay enfermedades que han bajado, por ejemplo respiratorias, por el cuidado de la gente. La contracara de eso es la gente que teme ir a atenderse por otras cosas, especialidades, gente que sufre de un montón de cosas. ¿Qué tanto ha bajado la atención del público, de la gente común y corriente que no es por coronavirus? Bueno, eso desde el punto de vista de gestión en salud es muy importante y así lo venimos manifestando desde el principio. Desde que comenzó la pandemia COVID, los gestores de salud tenemos que tener un pensamiento en carril paralelo. Todo lo que es COVID, todas las medidas que ello implica, la reconversión del sistema, de los servicios, de los diferentes hospitales e instituciones que implicó, rediseño de absolutamente todos los procesos, también del cambio de la asistencia a la telemedicina, sin dejar de lado todo el resto de las patologías que siguen estando. Durante un buen tiempo hubo policlínicas que no abrieron suspendidas y se reconvirtió a todo lo que era la teleasistencia. ¿Y la gente ha vuelto a ir con confianza o demora? ¿O está, se no, ha ahora, afectado? bueno, en ese sentido estamos en amplitud plena, tanto como policlínicas, como cirugías de coordinación, etcétera, y las personas están concurriendo. Pero es importante que concurran y que asistan, tanto cuando corresponda por vía presencial y también por la utilización de telemedicina para seguir el tratamiento de sus patologías crónicas que siguen estando. Porque luego, si no, podemos tener, sobre todo, complicaciones por el no tratamiento a tiempo o diagnósticos tardíos con sus posibles complicaciones, ¿no? Tuvimos igual un invierno totalmente atípico, Galeana, ¿no? En cuanto a niños en CTI, o sea, agravamiento de enfermedades respiratorias, o sea, inédito en la historia de la humanidad acá. O sea, ¿no? nunca tuvimos tan poca cantidad de graves en enfermedades respiratorias porque de alguna manera el uso del tapaboca generalizado ha generado no solo disminución en la disminución del COVID, del SARS-CoV-2, sino que ha disminuido ostensiblemente la diseminación de las infecciones virales habituales, BRS, influenza virus. Pero además, ojo, tuvimos 3 meses de no escuela, no clases. Entonces, realmente tuvimos un año que podemos decir en el Hospital Pereira Rosell, la disminución, la caída muy importante de internaciones y de fallecimientos de niños por enfermedades virales graves, como se ven todos los años, como se ve habitualmente. Eso ha sido quizás el lado positivo.
Pero lo que preguntaba también es muy importante en el aspecto de, también ha habido personas, porque inicialmente se transmitió que los centros de salud eran centros donde el peligro de infectarse era muy importante. Entonces, mucha gente temió consultar y no concurrió a consultar, y enfermedades que podían haberse detectado más precozmente se detectaron más tardíamente porque consultaban tardíamente por la enfermedad. Ojo, cuando hablamos de los fallecidos por COVID en el Uruguay han sido importantes, pero pocos en realidad a lo que es el mundo. Sin embargo, fallecidos por enfermedad cardíaca han sido un número importantísimo, podemos decir, de miles en lo que va de la pandemia. ¿Más de lo habitual? No sé si más de lo habitual, pero específicamente la gente se sigue muriendo por problemas cardíacos. Entonces, que alguien no consultara por un dolor precordial por temor al COVID y no en el momento adecuado para tratar un infarto, que hoy en día se puede tratar precozmente, es un peligro también. Entonces ahí empezó a verse que, ojo, se generaban mensajes contradictorios. No consulte al hospital porque se puede agarrar el COVID, y la gente se moría de una ACV o se moría de una enfermedad cardíaca. Entonces se generó todo un problema. Queremos sí que la gente consulte. Hoy ya tenemos una disponibilidad, porque sí hemos aprendido el manejo a nivel de las emergencias, de hacia dónde se tienen que dirigir los pacientes para evitar las infecciones, pero hemos tenido sin duda también un número, por lo menos en el Pereira Rosell, en pediatría, un número claramente más bajo de consultas en las emergencias, que también no lo vemos con alegría, porque también nos da un poquito de miedo, porque eso puede estar tapando enfermedad, que los pacientes tienen su enfermedad en sus domicilios y no consultaron por el temor. Es muy difícil de transmitir el mensaje de que hay que cuidarse, pero tampoco hay que dejar de consultar. Claro. Una para Rodríguez, es un poco lateral, pero el Colegio Médico ha hecho referencia, ¿no? Han aparecido movimientos, un grupo que se llama Médicos por la Verdad, por ejemplo, concentraciones en la Plaza Independencia, de personas que son críticas o que descreen del impacto real del COVID, o que son críticas COVID-planistas, se los podría llamar, que uno entiende que, digamos, son reducidos en cantidad, pero han aparecido algunas personalidades, incluso hay algún legislador en la vuelta que ha demostrado cierta desconfianza con el tema de la pandemia. El Colegio Médico fue bastante enfático en condenar, ¿no? O por lo menos poner en su lugar a esta gente. Pero hay colegas de ustedes, por ejemplo, que se paran en esa vereda. ¿Tienen idea? Bueno, desde el Colegio Médico Uruguay en realidad nosotros sacamos un comunicado genérico, no específico hacia ninguna agrupación, en cuanto a la importancia de seguir manteniendo las medidas de protección como lo venimos pregonando. En cuanto a título personal exacto, qué es lo que manifiesta este grupo particular, no tengo conocimiento, porque por ejemplo el video que estaba en las redes fue sumamente largo y yo no tenía tiempo para verlo todo. Sería interesante escucharlos de primera mano. Tengo entendido que hay colegas también, y de ese lado, bueno, por supuesto como colegas se merecen mis respetos. Sería interesante escuchar qué es lo que plantean ellos y cuáles son los elementos objetivos para defender esa situación, ¿no? O esa puesta a punto que ellos hacen. Algunos plantean teorías conspirativas, ¿no? O sea, que hay religiosas. Y el mal como un castigo al comportamiento del hombre. La teoría conspirativa siempre existe para las vacunas, existe ahora también para el COVID, como que esto fue inventado por alguien para hacer daño. En el fútbol ni que hablar. Siempre existen las teorías. Están ahí. La realidad es que hay más de 1 millón de muertos vinculados al COVID, hay 34 millones de enfermos infectados Europa está en el mundo. En Europa la situación es tremenda. Bueno, Francia tiene toque de queda. El punto es que esas teorías conspirativas ayudan a que la gente no use el tapaboca, y lo único que realmente ha quedado claro por ahora es que el tapaboca disminuye la diseminación de virus respiratorios. No tenemos casi tiempo, pero perdón, yo justamente a propósito de eso que decía del tapabocas, ¿no? Sabemos del tapabocas, la distancia, que tenemos que lavarnos las manos, pero en ese recorrido que hice, algunas recomendaciones que hacen aparentemente autoridades médicas europeas. Hay que descansar más de lo que se descansaba. Si se dormía tantas horas, hay que dormir algo más o descansar más.
¿Es un consejo que darían ustedes? Siempre es mejor estar bien descansado para tener una enfermedad infecciosa Rubio, que alto exactamente. y con un Pero zapato también negro. hay que comer todos los días. Vitamina D. Bueno, seguimos en la misma línea de todo. O sea, La vitamina D está demostrado, se está cada vez apareciendo más investigación científica acerca de que las personas que tienen niveles de vitamina D más elevados tienen enfermedad menos grave. No sé hasta qué punto se ha llegado a eso. Sí queda claro que la vitamina D participaría y habría una asociación. Hay que seguir estudiando eso. Eso es el sol. El Ropa, sol y la vitamina D, porque el sol es un problema también. la pastillita para Oh, de la claro, porque hoy en día tampoco podemos decir esos mensajes tan contradictorios. No tomen el sol porque hay más cáncer de piel y hay que tener vitamina D, tome más sol. O sea, en general hoy en día se está en las personas suplementando la vitamina D por vía de la pastillita. La ropa no contamina, el virus no toma. A lo máximo, después de 7 horas Las sería... infecciones respiratorias se transmiten por vía respiratoria. Yo toso, yo hablo, yo estornudo y ahí elimino los virus. decir que la Tengo ropa, que inhalarlos nada. por vía respiratoria, no entran por la piel, entran por la vía respiratoria. Tiene que inhalarse en cantidades suficientes. Tengo que estar a cierta distancia de la otra persona para infectarme. O sea, es una infección de transmisión respiratoria. Gracias a los dos, sí, Alfonso. No. Estaba haciendo Jorge una quería señal buscar el aval para que le dejaran dormir más y para poder salir a tomar sol. Absolutamente, las dos cosas. Doctores, gracias. Usted tenía algo para agregar, me parece. no, iba a hablar algo puntual, pero de última aprovecho la oportunidad. El mensaje final, lo que está comprobado el día de hoy, las medidas de protección que estamos haciendo. Pueblo uruguayo, sigamos por ahí, que a la prueba está todo este camino recorrido, que venimos muy bien. Sacaron Tapabocas. las balas al revólver. Y ahí Por lo ya menos casi descargamos. todas. Sí, Con con esa eso podemos rusa, descargar. capaz que con una, pero nada Sí, más. sí, no vayas a decir babala, Tapaboca, Uso de tapaboca, distanciamiento distanciamiento físico, y lavado de lavarse mano, uso muchísimo de las alcohol en manos. Especialmente con jabón y alcohol en gel. Eso. Gracias y hasta pronto. Señores, en unos minutos, Donald Trump se enfrenta al adversario demócrata que le quiere ganar y quitar la presidencia en los Estados Unidos. Su adversario, Biden, se preparó 3 días concretamente para este segundo debate, que iba a ser el tercero, pero como estuvo enfermo Trump, es el segundo. 3 días estuvo Biden. ¿Saben lo que hizo Trump? No se preparó ni media hora. Ayer estuvo de campaña y hoy también, y va a ir, dicen, directo a estar allí en cámaras. Vamos a ver qué pasa. De eso vamos a hablar porque, como dijo un legislador, ex legislador uruguayo, Manuel Flores Mora, en las elecciones norteamericanas deberíamos votar todos. Bueno, no es para tanto, pero da la importancia del hecho. Seguimos.
Bueno, quedó pendiente un poco el tema del testimonio, la segunda parte del testimonio del doctor Ignacio Aramendi a propósito de cómo fue que se vivió con los familiares el relacionamiento cuando no se permitían visitas en los centros de tratamiento intensivo. Lo compartimos con ustedes y a la vuelta hablamos del debate, como habíamos anunciado. ¿Recordás el primer día que te tocó tratar directamente con un caso de COVID? Sí, lo recuerdo. Recuerdo el paciente. Fue un paciente que estuvo unos cuantos días en la unidad, que finalmente falleció. Sí, lo recuerdo claramente. Ese paciente le tocó vivir también el principio cuando también estaba bastante indefinida la parte de si se podía acompañar al enfermo, si no se podía, qué protocolos iban a tener que usar los familiares, la institución misma. ¿Cómo viviste ese ambiente como médico también, de tener que dar los partes médicos? ¿Cómo estaban emocionalmente esos familiares atravesando algo tan nuevo? Y bueno, eso es una situación difícil, ¿no? En particular en el Uruguay, las áreas de cuidado intensivo son áreas cerradas, ¿no? Ese paradigma de área cerrada se ha ido modificando en los últimos años, tratando de que la familia participe más en los cuidados del paciente. Sin embargo, los pacientes con COVID han modificado eso y como que hemos dado unos pasos atrás, ¿no? Inicialmente, los pacientes COVID no tenían visita de los familiares. Tampoco venían a las áreas de terapia intensiva donde se dan en forma periódica los informes, porque obviamente era un riesgo exponer a los familiares, al paciente y también a los familiares que muchas veces son contacto y que también estaban enfermos o eran portadores de COVID, al resto del personal asistencial que lo tenemos que cuidar como si fuera oro, ¿no? para evitar que se contagien. Entonces, inicialmente los familiares no venían. Después, en algunas situaciones particulares, necesariamente por un tema humano debimos ser más sensibles y más flexibles, más que sensibles, y permitir que ellos, obviamente guardando las medidas de seguridad para ellos particularmente, entraran a ver a los familiares. Obviamente no es lo mismo la comunicación en forma personal, mirando a la cara al familiar, que por teléfono, ¿no? Es mucho más difícil. Es más difícil para nosotros, pero en realidad, si somos empáticos y nos ponemos del lado de la familia, creo que es mucho más difícil para la familia que para los médicos, ¿no? Y también para los pacientes. Hay un porcentaje significativo de los pacientes que tuvimos que eran pacientes que estaban en ventilación mecánica, con pseudoanalgesia, que estaban en un estado de conciencia deprimido inducido por los fármacos, y no eran conscientes de la situación y del entorno, pero había un grupo de pacientes que no estuvieron sedados y que sabían de la enfermedad que tenía y están aislados en cierta forma, viendo solamente al personal de enfermería, que son los que están realmente las 24 horas del día con los pacientes, ¿no? Que son lo que la lucha más ahí, está más al pie del cañón. Obviamente ellos lo viven con angustia, pero hay algunas posibilidades. Por ejemplo, la tecnología para eso ha servido, y los pacientes, la mayoría contaban con celular, con eso podían hablar con la familia, pero sin duda que lo vivieron con angustia y algunos lo toleran más que otros, como todas las cosas en la vida, ¿no? Después de acompañar el desarrollo de 17 casos de COVID que te ha tocado tener bien cerca, ¿tenés otra imagen de la enfermedad? ¿Te genera respeto, miedo? ¿Cómo lo podrías definir? Y es una enfermedad que, bueno, están los números, ¿no? Los números del Uruguay, no solamente nuestros, sino de toda la experiencia nacional y de los estudios epidemiológicos más grandes que se han publicado, es que es una enfermedad que cuando se presenta en forma grave, o sea, pacientes que requieren ingresar a unidad de terapia intensiva, tiene una mortalidad altísima. Entonces, bueno, es difícil convivir con eso porque uno siempre tiene que tener esperanza, ¿no? Y no tener una visión nihilista, porque la profecía autocumplida de que este paciente va a andar mal y uno hace que baje los brazos, uno siempre se tiene que olvidar de eso y no lo tiene que hacer borrón y cuenta nueva y pelear cada paciente hasta el final. Hay que pelearlos siempre, más allá de lo que digan los números y lo que digan las estadísticas. Flores Mora decía que tendríamos que votar todos, pero en realidad votaron solamente 136 millones en la última elección. No sabemos cuántos van a votar en esta, porque Estados Unidos la elección es el 3 de noviembre, pero ya están votando en distintos estados a través del correo y pueden registrarse prácticamente hasta el último día. El debate de hoy es importante. El tema casi excluyente, como lo fue en el programa de hoy, es
coronavirus. Primero porque es el país más afectado del mundo. 8 millones y pico de casos de contagio, 220.000 muertos y el propio presidente que estuvo enfermo. Se curó rápidamente, hoy supimos porque tiene un tratamiento carísimo, imposible de masificar, que es lo que todos quisiéramos. Hablamos de los debates, la importancia del debate, que se tuvo que suspender el segundo, justamente por coronavirus, hoy es el último. Hablamos de eso con Nicolás Albertoni, que es columnista de distintos medios internacionales y además es investigador de la Universidad del Sur de California. Vemos el tape, tuvimos que hablar con él por motivos técnicos. El debate en términos legales, si se quiere, en los Estados Unidos no es obligatorio. Es más bien un proceso de estilo, vamos a decir, y ya de costumbre en las campañas políticas, y siendo una lógica de partidos bipartidista, deja muy expuesto a quien no participaría, porque en un escenario de 4 o 5 candidatos, si uno quisiera, a veces los que van a la cabeza decir no participar, puede que el efecto político se vea un poquito más diluido después de la retórica en el debate. Pero en este caso, si falta uno no hay debate, porque por lo menos para que haya debate tiene que haber dos. Quien lo organiza concretamente es la Comisión de Debates Presidenciales. Es una organización, de hecho, sin fines de lucro, establecida a fines de los 80. Se propició básicamente por los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero es una propuesta que viene de la sociedad civil. Y yo creo que para América Latina es una reflexión interesante. Muchas veces pedimos reglamentar estas cosas, obligar a los debates, lo cual podría tener un punto de que se expongan ideas, pero esto no es solo de reglamentar y obligar por ley, sino también que la sociedad civil, quizá usando herramientas de participación, proponiendo espacios de debate a los partidos políticos, sea de motu propio también de los partidos participar. Y lo que ha sucedido al menos con el último debate en comparación con otros, que de hecho, fíjense que el debate Hillary Clinton y Donald Trump en 2016 ha tenido más audiencia de lo que es el Super Bowl, que es uno de los eventos de fútbol americano más importantes del país. Oh, yeah. What about the other 15,000? Please allow her to respond. She didn't talk while you talked. Yes, that's true. I didn't. Because you have nothing to say. First debate. Okay, Donald, I know you're into big diversion tonight, anything to avoid talking about your campaign and the way it's exploding and the way Republicans are leaving you. But let's at least focus on some of the issues. Bueno, tuvo más audiencia que en algunos, obviamente, procesos del debate, cosa que no pasó en el último. Concretamente creo porque al final pareció ser un diálogo muy difuso, ¿no?, entre ambos, ¿no? Era casi que por momentos, y dicho de forma no muy protocolar, pero un griterío entre ambos candidatos. Entonces creo obviamente que eso generó un desincentivo, vamos a decir, en la audiencia que lo estaba mirando. Well, no, you're a senator. I'm not going to answer the question. Why would you answer that question? The question is, the question is, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Right. Gentlemen, I think Pero se ha establecido en los últimos años un estilo de debate en el que hay participaciones únicas de 2 o 3 minutos de los candidatos y después preguntas, que creo que es una característica interesante para nosotros en la región ver eso, de que el periodista puede tener una participación muy activa en el debate, no es solo un moderador. Entonces, realmente el periodista, que en este caso para el debate de hoy va a ser Kristen Walker, que es corresponsal de NBC, ella va a tener un proceso también de preguntas abiertas a los dos candidatos. Los periodistas en general que les toca participar de estos debates son quienes eligen los temas. Son ellos quienes tienen la potestad de elegir los temas a debatir. En este caso, y en la noche de hoy, tenemos la lucha contra el COVID. La pandemia en general. Se ha puesto el otro título de como familias americanas. Ahí seguramente se habrá el tema salud, desigualdad. Y finalmente, cambio climático, seguridad nacional y un concepto más de liderazgo. Liderazgo, yo me imagino en este caso de Estados Unidos en el concierto internacional. Así que esto es lo que tenemos justamente para una semana que yo creo que marcará la agenda de cara a la elección en pocas semanas, nada más en noviembre. Bueno, los informes, ¿verdad? Hoy no va a haber interrupciones porque a los minutos establecidos automáticamente se silencia el micrófono de cada uno de los participantes, así que no va a poder interrumpirse, salvo en un tramo donde hay debate abierto entre los dos. Pero vean los temas. Los temas son pandemia, la familia en Estados Unidos, el racismo, el cambio climático, la seguridad y el liderazgo. Los norteamericanos que tienen como deporte, ustedes saben, las encuestas, es el preferido de ellos, dicen que en lo previo, mirando estos temas,
tiene que ganar Biden el debate hoy. Veremos después qué pasa. Bueno, un debate que puede resultar clave, ¿no? Cada vez más cerca. Están ahí las elecciones, ¿no? Y el 3 de noviembre. 12 días faltan. Ya están votando, como tú decías, y se está votando muchísimo más que en elecciones anteriores. Unas 40 millones de personas ya votaron, se estima. Sí, hay un interés y una importancia que le da el norteamericano a esta elección. Lo cual, en principio, a uno le haría pensar que eso favorece a Biden. Trump desalienta el voto y hace todo lo posible para impedir el voto por correo también. Bueno, pero lo alientan algunos sectores. Cada uno hace su juego, ¿no? Bueno. ¿Querés defender la segunda enmienda? Votá. Cada uno tiene su target y si se movilizan esos, tiene más chances. Pero es imprevisible, ¿no? No olvidemos, claro, que las encuestas en Estados Unidos muchas veces tienen margen de errores grandes por el sistema electoral de Estados Unidos, que es bastante más complejo en este que acá. momento tiene 10%, 9-10%, pero hablaba con Nicolás, que hablé bastante más largo de lo que tenemos aquí, y me decía, aprendieron de los errores de la elección pasada que daban por ganadora a Hillary y perdió. Se han ajustado las encuestas y es muy posible que esta vez sean los números más reales que la vez anterior. Hay un problema de base que es el sistema electoral, que yo creo que tiene cuestionamientos respecto a su carácter democrático. Sin duda. La última elección, Hillary le ganó exactamente más con votos comodidad por el voto popular y perdió por el tema de los colegios electorales. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Como les decíamos al principio, Trump no se preparó para este debate, pese a lo que les decían sus asesores. En cambio, Joe Biden estuvo 3 días trabajando lo que es el encuentro que comenzará seguramente en un ratito. Nos vamos, volvemos la semana próxima. Buen fin de semana a todos. Gracias, gracias.